Gracias, señor presidente. Bueno, pues no ha habido ningún gobierno que haya tratado peor al deporte desde los tiempos de Altamiro de la Cuba. Peor que este. El 20 de junio del año 2011 comparezco ante el notario en la muy santanderina calle Calvo Sotelo para elevar a escritura pública los acuerdos relativos a la compraventa del Racing, de la Sociedad Anónima Deportiva Racing Club. Paso previo indispensable para A. Recuperar la prenda de las acciones. B. Recuperar la titularidad de las acciones. C. Exigir el pago del calendario, de los incumplimientos del calendario pactado entre los compradores y los vendedores. Y D. Por último, que se repusiera el aval que a primer requerimiento había ejecutado yo, convirtiéndome en la única persona física, y voy a hablar en singular, ya que en singular se me va a llevar junto con otros compañeros del gobierno al juzgado, en la única persona pública que había recuperado dinero de Ali Sied. En el plazo brevísimo de 3 o 4 meses, la única persona que ha recuperado 2 millones de euros de Ali Sied he sido yo. Ustedes, en el plazo larguísimo de 2 años y medio, no solo no han recuperado ni un solo euro, sino que han gastado muchísimo dinero de los cántabros, ridículamente, porque en ese largo proceso nadie, ningún tribunal, ningún juzgado, ninguna junta arbitral, nadie nos ha dicho a los integrantes del anterior gobierno que hiciéramos el ridículo. A ustedes sí. A ustedes les han dicho que han hecho el ridículo, el peor de los ridículos, uno de los peores, un ridículo jurídico. Eso dice el laudo de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid. Absurdo jurídico, ridículo jurídico. Por aquellos momentos el presidente del gobierno, que todavía no había tomado posesión, 20 de junio del año 2011, ponía el grito en el cielo y decía: ojo con lo que hacen, ojo con lo que hacen. Y también decía que no hagan nada, que ya lo arreglo yo. Esa afirmación debería ser idéntica, análoga a la que meses antes había pronunciado. Cantabria está en bancarrota y en 100 días lo resuelvo todo, produciendo el mayor fraude electoral de la historia democrática, desde luego de Cantabria y probablemente de más allá de nuestras fronteras regionales. Lo único que ha arreglado y lo único en que hemos mejorado han sido dos cosas. En su increíble capacidad, presidente, para encontrar culpables, unas veces de ficción, otras veces potenciales, otras veces virtuales, en su increíble capacidad para judicializar la vida política y en su no menos increíble capacidad para dar explicaciones de aquello que usted no hace. En eso es usted un experto consumado. Se pasa la vida dando explicaciones de aquello que no hace y encontrando culpables. Unas veces los profesores, si hay recortes en la enseñanza. Otras veces los médicos, los enfermeros, las enfermeras, si hay recortes en sanidad. Otras veces los sindicalistas, si los trabajadores tienen problemas. Y cuando no, los ciudadanos y las ciudades, a quienes acusa usted de crispación social y de que no hay paz social y que por eso se marchan las empresas. En eso es usted un maestro consumado. Y también ha sido maestro consumado en hundir al deporte, en unas circunstancias favorabilísimas. Primera circunstancia favorable: su director general de deportes dirigía un programa que se llamaba O Racing o Nada. O Racing o Nada. Su consejero de deportes es un especialista en deportes. Sabe distinguir un balón esférico de un balón elíptico, a duras penas, porque no se le ha conocido todavía acción alguna en beneficio del deporte. El presidente del gobierno se jacta, primero, de haber tenido contactos con inversores extranjeros. Fiasco de contactos. Segundo, de resolverlo todo. Tercero, de implicarse al máximo en la resolución del Racing. Y lo único que han hecho ustedes, ha sido el ridículo. Ustedes iniciaron un camino, iniciaron un proceso que ha llevado al ridículo. Absurdo jurídico.
Y ese absurdo jurídico nos ha costado mucho dinero a los cántabros. Nos ha costado mucho dinero a los cántabros, porque para recorrer y ejecutar ese absurdo jurídico ficharon ustedes a un mirlo blanco, al señor Cabetas, que cuando dimitió, cuando cesó, cuando se marchó, porque eso todavía no ha quedado claro, dijo que había cumplido su cometido. Que había cumplido su cometido en un lapso de 2 años en el que había cobrado más dinero que el presidente de los cántabros. Más dinero que el presidente de los cántabros. Muchísimo dinero, mucho más, y cuyos gastos de representación todavía no conoce este diputado. Llevan ustedes desde el 8 de abril del año en curso debiendo a este diputado la documentación relativa a los gastos de representación, a los viajes, a las comidas, a si tenía tarjeta. Ustedes, que durante muchos años han sido los paladines de la transparencia, los paladines del respeto al Parlamento. Y llevamos desde el 8 de abril reclamando esa documentación. ¿Cuánto nos ha costado ese largo itinerario ridículo? No solo los honorarios y los gastos de representación del señor Cabetas, sino también la indemnización que contempla el laudo, también los honorarios del bufete, también las costas, muchísimo dinero. Y todo eso, dinero procedente de una empresa de la que han echado ustedes a 40 trabajadores argumentando que las deudas del Racing gravaban la economía de esa mencionada empresa de Cantur. Ridículo absurdo, ridículo absurdo. Y recorridos estos años en los que ustedes iban a resolver todo, iban a resolver el Racing, iban a resolver Sniace, iban a resolver la economía, iban a resolver el empleo, y lo iban a resolver, por cierto, como han entrado algunos consejeros y el propio presidente hoy a este Parlamento, desde el patio del Parlamento, no por la puerta principal. Por la puerta principal entraban al principio de la legislatura, y entraban la legislatura pasada y la antepasada. Ahora ya no entran por la puerta principal. Ese absurdo jurídico que nos ha costado tantísimo dinero es un varapalo de tal magnitud que a nosotros todavía no se nos ha infringido un comentario parecido o análogo. Nosotros, que lo hicimos todo mal. Ustedes, decían ustedes que elegimos un camino a sabiendas. A sabiendas lo dijeron ustedes, a sabiendas de que era un camino malo. Lo dijeron que era una mala solución retrotraer las actuaciones al 28 de enero del año 2011. Era una mala solución, porque si eso se hubiera conseguido, si eso hubiera sido así, ¿quién le habría devuelto a WGA los 2 millones de euros que percibió Cantur? Los únicos en 2 años y medio, los únicos 2 millones. Ustedes en 2 años y medio no han percibido absolutamente nada. No han reclamado el incumplimiento del calendario de pagos del 26 de abril de 1.350.000 euros, naturalmente del 2011, del 26 de julio por importe de 1.350.000 euros, naturalmente desde 2011, del 26 de octubre del 2011 por importe de 1.350.000 euros, del 26 de enero por importe de 1.350.000 euros y del 26 de abril por importe de 1.350.000 euros. No han reclamado ustedes absolutamente nada. Y creemos que lo han hecho a sabiendas. Empezamos a pensar que lo hacen a sabiendas. Empezamos a pensar que a ustedes el Racing les importa un comino, que a ustedes el deporte les importa un bledo, que a ustedes lo único que les importa es instaurar ese régimen de la confusión, ese régimen del terror, ese régimen de la presión, que hace que los trabajadores de las empresas públicas que no les hacen el rendezvous tengan sus días contados. Son ustedes un ejemplo clarísimo de lo que el juez único que ha emitido el laudo de la Junta de Arbitraje, de la Corte de Arbitraje de Madrid, llama absurdo jurídico. Y en ese absurdo jurídico dice su señoría, dice, es que es imposible encontrar al ISIE. ¿Pero cómo que es imposible? Si el juez único de ese laudo le ha enviado 26 documentos, 26 notificaciones a 3 domicilios distintos, a Bahrein, a Ámsterdam, a 3 domicilios distintos, y muchos de esos documentos han obtenido respuesta.
Por eso les presentamos esta proposición no de ley, para que ustedes reconduzcan sus pasos, dejen de hacer el ridículo, dejen de utilizar al Racing como ariete contra los demás partidos, en particular el Partido Socialista, el Partido Regionalista. Dejen de judicializar la vida política, porque este es un camino delicado que podemos recorrer todos, ya lo adelanto. Dejen de buscar culpables y alguna vez, siquiera alguna vez, reconozcan ante la sociedad de Cantabria que no son tan pluscuamperfectos como ustedes se creen, que cometen fallos como los demás, que ustedes también han ayudado al Racing, que ustedes también han comprado acciones del Racing, que ustedes también han concedido subvenciones al Racing, que ustedes también han firmado convenios con el Racing por 6 millones de euros, que ustedes también se hicieron fotos con Hassan Ali Sied, el alcalde de la ciudad, que el presidente del gobierno también se ha hecho fotos con el presidente del Racing, que el presidente del Racing, el señor Pernilla, cuando lo fue, antes había sido consejero de turismo del Partido Popular y antes había sido presidente del Partido Popular. Señor diputado. De verdad que en el Racing, termino, señor presidente, en el Racing hemos participado todos, y todos siempre con la mejor intención, con la misma buena intención con que construimos el campo de fútbol en Castillo Siete Villas, con la misma buena intención con que construimos el campo de fútbol de Guarnizo, y así sucesivamente, siempre con la intención de servir al deporte. Ya entiendo que eso a ustedes les resulta muy difícil, ¿qué digo difícil? Imposible de creer. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Pasamos a la fijación